Comunidad, muy buenas noches tengan todos ustedes. Gracias por acompañarnos de nueva cuenta, esta vez en un episodio en el que vamos a tocar un tema sencillo quizás, y al mismo tiempo de los más difíciles de comprender. Quizás también con el que todos tenemos alguna experiencia o algún miedo. ¿Te has preguntado qué es lo que pasa después de la muerte? ¿A dónde va la gente que queremos después de que su corazón deja de latir? ¿Qué es lo que pasará en ese momento en que nuestro cuerpo deja de funcionar por completo? Si no te lo has preguntado, perdón por poner esas ideas en tu cabeza, pero hoy vamos a hablar de esos muertos que no se han ido a donde quiera que sea su destino. O de esos muertos que están todavía entre nosotros, queriendo comunicarse. Quizás escuchando ahora mismo a tu lado. De este y otros temas inexplicables tratan las historias de hoy. Ponte los audífonos y apaga la luz. Bienvenidos y bienvenidas a Relatos de la Noche. Toda mi vida he intentado ser católica, pero toda mi vida también he tenido muchas dudas al respecto de lo que pasa con nosotros al morir. No me he podido entregar a la fe como otras personas. Siempre hubo un dejo de desconfianza, la necesidad de saber, de tener la certeza de qué ocurre después de la muerte, de si hay algo más. En el fondo sé que mi mamá también tenía un miedo parecido. Por eso, cuando fuimos envejeciendo o enfermando, le dije a mi mamá que hiciéramos un pacto, que la que muriera primero viniera, que le diera una señal a la que se quedó de que realmente había algo más, de que podíamos creer. Mi mamá ya tenía 75 años y yo apenas llegaba a los 40, pero esperando a que el cáncer que había vencido no volviera. La muerte, pues, no era un pensamiento ajeno ni lejano para nosotras. Recuerdo claramente aquella noche en la que, después de platicar sobre nuestros miedos hasta la madrugada, nos comprometimos firmemente a hacerlo, a llevar a cabo ese pacto. Pero cuando mi mamá murió 6 meses después, de repente y sin esperarlo, el impacto fue tal que en lo que menos pensé fue en aquella promesa. Cuando el doctor salió a hablar conmigo y con mi tía, cuando salió a decirnos que mi mamá acababa de morir, no pensé en esa señal. En lo único en que pensé es que a partir de ese momento estaba sola, más sola de lo que nunca había estado. Que a partir de ese momento tendría que aprender a vivir de forma distinta, sin ella. Los gritos de mi tía, exagerados y dramáticos como era ella, de pronto me sacaron del impacto y me concentré en cuidarla, en hacerla reaccionar. Ella estaba allí para ayudarme, pero fui yo la que tuvo que ir a hacer papeleos, firmar, dejar todo listo para que lo más pronto posible pudiéramos velar a mi madre, enterrarla, llevarla a descansar. Y fue aquella madrugada en ese hospital, cuando mi madre cumplió con su parte del trato. Cuando salí de aquella oficina, regresé a la sala de espera donde se había quedado mi tía, después de tanto llorar, cuando la calmamos, cuando el doctor le dio una pastilla. Era un hospital privado muy pequeño, así que éramos las únicas personas ahí. Mi tía estaba tapada con una cobija, lo cual no me llamó la atención. Supuse que había sido alguna enfermera para ayudarla, para reconfortarla. Acabo de hablar con tu mamá, me dijo. Tía, mi mamá ya está descansando, le contesté. Ya lo sé, no soy un idiota, me dijo mi tía molesta mientras se levantaba. Te digo que acabo de hablar con ella. Vino a despedirse. Me tapó. No me pude despertar del todo, pero estaba aquí, hablando conmigo. Los ojos de mi tía estaban completamente perdidos, como si estuviera drogada, y la intenté calmar. Ella me quitó y me dijo que no la tratara como tonta o como loca. Y así es mi tía. Siempre ha sido de carácter débil y se enoja por todo. Se volvió a quedar dormida. Yo estaba esperando a que me avisaran que ya nos podíamos ir, que todo estaba listo. Pero en eso se acercó una enfermera y me dijo que
que no podíamos pasar al cuarto de mi mamá, que estaba prohibido hasta la mañana siguiente. Yo le dije que ya lo sabía, que solo estábamos esperando a que nos avisaran que nos podíamos ir. No, señorita, yo acabo de escuchar que alguien andaba caminando allá adentro, y no se pueden quedar con esa cobija, por puras cuestiones de sanidad y de higiene. Se acercó entonces a mi tía y le quitó la cobija que tenía encima, pero mi tía ni siquiera se inmutó. Si ya van a andar en el cuarto es una cosa, pero sacar cosas de la habitación de un difunto ya está hasta macabro. La enfermera se retiró enojada y vi que entró con aquella cobija en las manos a la habitación al fondo del pasillo, donde estaba mi mamá. Tía, ¿quién le trajo esta cobija? ¿Quién la tapó? De verdad, ¿quién la tapó? Mi tía estaba muy dormida y no me respondió. Cuando el empleado del hospital me llamó para avisarme que estaba todo listo, recuerdo que al levantarme y caminar hacia él, mi tía, más dormida que despierta, me lo dijo. Me dijo aquellas palabras que no volvió a mencionar, de aquella noche de la que no le queda recuerdo luego de tomarse aquellas pastillas. Aquella noche mi tía me dijo: dice tu mamá que ya cumplió su parte del trato. Muy buenas noches, comunidad. Es la primera vez que compartiré algo en el grupo. Esto que a continuación relataré le sucedió a mi mamá por el año de 1978. Me atrevo a escribirlo ya que es un relato muy común dentro de las pláticas de mi madre. Supongo que es porque de alguna forma la dejó marcada y se volvió tal vez un suceso difícil de superar para ella. En aquel tiempo mi mamá trabajaba como maestra en una zona retirada en la región de la montaña alta de Guerrero. Como imaginarán, el pueblo en el que ella trabajaba era habitado por personas indígenas y de bajos recursos. Ella cuenta que aquel año, el ciclo escolar transcurría normalmente. A ella le habían asignado los grupos de quinto y sexto, ya que por estos rumbos se acostumbra mucho que los maestros sean multigrados. En su grupo específicamente, había 2 hermanitos, una niña que cursaba quinto grado y su hermano mayor de sexto. Ellos eran muy apegados, ya que al ser huérfanos, estaban bajo la tutela de su abuelita. Había días en los que no asistían a clases, pues ayudaban a sus abuelos a cuidar del pequeño rebaño de chivos con los que contaban. Esta era una situación ya conocida, y que mi mamá claro que comprendía y toleraba. Ella sabía los motivos por los que los niños tenían que ser de apoyo para sus abuelos. Cuando los niños iban a clases, le platicaban tantas cosas a mi mamá sobre lo que veían en el campo los días en que no iban a la escuela, y mi mamá disfrutaba mucho el escucharlos, escuchar sus aventuras. Pero cierto día, la niña llegó un tanto inquieta a clases, pues, comentaba, su hermano había enfermado gravemente. Mi mamá dejó transcurrir la clase normalmente, pero en la hora de recreo se acercó para platicar con la niña, para preguntarle sobre el estado de salud de su hermanito. Mi mamá sabía que el niño era muy fuerte y que pocas veces se dejaba caer por algún malestar. La niña, con la mirada totalmente triste, empezó a relatarle lo siguiente, algo que ocurrió en una cueva que estaba en el monte donde los niños llevaban a pastar a los chivos. Maestra, hace unos días fuimos a cuidar a los chivitos como siempre, pero en la cueva grande estaba una mujer blanca, alta y rubia. Nos empezó a llamar para que fuéramos con ella hacia adentro de la cueva. A mí la verdad me dio mucho miedo y me eché a correr, pensando que mi hermano haría lo mismo, pero cuando volteé a ver a la mujer, vi que mi hermano estaba con ella y ya se lo estaba llevando hacia adentro de la cueva. Lo llevaba de la mano. No me quedó de otra más que esperar a que saliera, y me escondí en un lugar que me permitiera ver a lo lejos la entrada, y allí esperar a mi hermano. Esperé por mucho tiempo. Ya casi cuando caía la noche, vi a mi hermano salir caminando de la cueva con una semblanza anormal, como si estuviera totalmente ido y con la mirada perdida. Corrí a encontrarlo. Le pregunté a dónde se lo había llevado la mujer con la que se fue, pero no me contestó. Solo me volteó a ver,
y seguimos caminando hasta llegar a la casa. Mis abuelitos nunca notaron que mi hermano estaba muy raro desde aquel día, y tampoco les quise contar, pero a partir de que cayó enfermo de gravedad, empieza a alucinar, a decir cosas sin sentido que me dan mucho miedo. Creo que les voy a contar a mis abuelitos lo que nos pasó en el cerro aquel día, cuando vimos a esa mujer. Mi mamá no podía creer lo que estaba escuchando. Era algo por lo que ella nunca había pasado en sus años de servicio. Y una enorme tristeza la invadió, como presintiendo que se avecinaba algo muy triste para aquella humilde familia. Después de escuchar a la pobre niña, solo atinó a darle ánimos, a decirle que su hermanito pronto iba a mejorar. En esos días la niña dejó de ir a la escuela, y por la carga de trabajo mi mamá pospuso en varias ocasiones el visitar a aquel infortunado niño, hasta que un día le llegó la noticia que menos quería escuchar. Le avisaron que el niño había muerto. Después de eso la niña ya no fue la misma. Su semblanza siempre era triste, pues había perdido a su hermanito, su amigo, su compañero de aventuras. Mi mamá estuvo deprimida por mucho tiempo. No podía creer que uno de sus alumnos, un niño al que vio reír, jugar, que le platicó tantas aventuras en el campo, había fallecido. Hoy en día, cuando ella cuenta este relato, más que temor a lo que ocurrió, se nota una profunda tristeza en sus palabras. Se le entrecorta la voz cada que menciona a aquel humilde niño, al que algo sin explicación le arrebató la vida, en el momento menos esperado. Si alguien ha pasado por alguna situación similar relacionada con cuevas y esas cosas, me gustaría que me lo compartieran. Gracias por leerme. Espero que sigas por aquí escuchándonos. Recuerda que la mejor forma de apoyarnos es que al terminar este episodio, si te gustó, se lo compartas a un amigo, a una amiga, a alguien que uno conozca relatos de la noche y que creas que le pueda gustar, o, todavía mejor, que creas que tiene una historia para contar. Vamos a la siguiente historia, que aún quedan relatos de la noche. Todas las noches sonaba la misma llamada en mi casa. Todas las noches escuchaba lo mismo. Alguien respiraba con dificultad del otro lado de la línea y luego se colgaba. Yo no tenía mucho tiempo de estar ahí, así que creía que se trataba de algún pervertido que llamaba a la chica que vivía en ese departamento antes que yo. Nunca le dije nada. Eran unos cuantos segundos y colgaba. La verdad, era casi divertido. Nunca le di importancia. Tiempo después, mi hermana se quedó unos días conmigo. Había visitado la ciudad. Ella estaba en la sala. Yo me estaba bañando. Cuando sonó el teléfono, me imaginé que iba a ser ese señor que hablaba todas las noches y que a ella le iba a tocar contestar. Me apresuré a salir temiendo que la confundiera con la inquilina anterior y le dijera alguna porquería. Pero cuando salí, mi hermana estaba llorando, callada, pálida. Le pregunté qué ocurría, que quién era, que por qué estaba así. Era mi papá, me dijo. No digas tonterías, le dije. Y es que mi papá tenía ya 1 año de muerto, el mismo año que yo tenía sin ver a mi hermana. Era él. El día que se murió me habló y lo escuché respirar con mucha dificultad en el teléfono. Le pregunté qué tenía y no me respondió. Fue cuando le marqué a los vecinos que entraron y lo encontraron ya inconsciente. Dijo mi hermana entre lágrimas y yo recordé que los vecinos habían sido los últimos en ver a mi papá con vida. Él murió en la ambulancia camino al hospital. Y en ese momento le creí a mi hermana.
Ella ni siquiera estaba en la ciudad cuando mi papá se murió. Y él me había hablado antes a mí, pero yo no pude contestar. El último recuerdo que tengo de mi papá es una llamada perdida. Desde esa vez que mi hermana contestó, ya no me llaman todas las noches, pero el teléfono sigue sonando de vez en cuando, siempre después de las 11, sobre todo cuando llueve o cuando hace viento, cuando no hay nada de gente afuera, cuando la ciudad parece desierta. Yo, tal vez un cobarde, pero desde esa vez ya no me atrevo a contestar.